¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bendito sea el nombre de Dios que nos permite compartir este glorioso momento de la palabra de Dios. Pregoneros del Evangelio se enorgullece y de que Dios nos haya permitido este momento en donde compartimos la palabra de Dios, en donde engrandecemos la obra de Dios, ¿verdad? En donde queremos que tú te hagas partícipe de ella, por cuanto Dios nos las ha dado y la hemos hecho nuestra, y lo menos que podemos hacer es compartirla con otros, porque dar de gracia lo que de gracia recibimos es el llamado que nos hace nuestro Salvador. Y es que, pues, para vosotros es seguro, dice el apóstol Pablo, que no se cansa o no nos debe molestar el insistir en las mismas cosas. Porque para vosotros es seguro, en la medida en que nos desgastamos, en la medida en que el pecado hace su trabajo en nuestro cuerpo, debemos fortalecer nuestro interior, como dice Pablo, el hombre interior, con la palabra, con la fe, alimentar nuestra fe, porque lo único que no va al sepulcro es la fe, porque la fe es el instrumento, ¿verdad?, con lo que nos aferramos a las promesas de Dios, con lo que firmamos ese contrato, damos ese paso, si por decirlo así, a las cosas nuevas que Dios nos ha ofrecido en Cristo. Dios nos ha ofrecido un siglo nuevo, una era nueva, y no solamente la ha ofrecido, Dios la ha colocado a nuestra disposición, la ha hecho nuestra, porque una vez Cristo resucita y está sentado a la diestra del Padre, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y no solamente eso, nos abrió, nos restableció la comunicación con nuestro Padre Celestial. Son muchas cosas maravillosas las que nuestro hombre interior se deleita si lo buscamos aquí en la Escritura, si nos consagramos a la lectura, a la interpretación correcta de la palabra, y no nos dejamos llevar por las corrientes de psicología y de todas estas tonterías que se predican hoy día, que han mezclado el Evangelio con ellas. Tenemos que alimentar nuestro hombre interior, nuestra mente y nuestro corazón con la palabra profética más segura, ¿verdad? Porque por eso Cristo dice que Él es la luz del mundo. El que lo sigue no anda en tiniebla. Y yo te invito a que no andes en tiniebla, a que te aferres a la verdad de Dios, a que le busques en espíritu y en verdad, no por experiencia, no por vivencias, no por obtenciones o reclamaciones de milagros y cosas, porque por fe andamos y no por vista. Dios quiere que todos los que nos lleguemos a Él sea por fe, que creamos que Él existe, que Él es dador, que Él es amante de los que le siguen y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos, no hay uno. Por eso que Pregoneros del Evangelio anuncia por este medio, por Facebook, por la emisora de radio Inspira 88.1, los jueves y los sábados, y por todo lo que es posible anunciar el Evangelio de Dios. Porque es que los tiempos así lo requieren. En los días de Noé, Jehová anunciaba que el fin había llegado y que Jehová iba a restaurar las cosas, pero la gente nunca hizo caso. Y la misma Biblia dice que en estos tiempos será como en los días de Noé, que la gente no hace caso, que la gente se casa, anda en fiesta, por decir así. La gente está ignorando el aviso de Dios. Nosotros tenemos la encomienda de dar el aviso. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra, ¿verdad? Y el mensaje es que busquemos a Dios y su justicia, busquemos el reino de Dios y nos apartemos de toda vanidad, nos apartemos del mundo que está en tinieblas, que está oscuro, que está enfermo y que pereció, y que ahora Dios nos ha dado un nuevo siglo, que Dios nos ha dado fortaleza, que Dios nos ha dado vindicación, y esa vindicación está en su Hijo. Por eso es que todo lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo lo ha restaurado,
Porque Cristo restauró el mundo. Cristo restauró la humanidad. Por eso es que cuando Cristo descendió al sepulcro, descendió el hombre. Dice Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Te está estableciendo la forma en que esto sucedió. Por lo tanto, no hay uno que pueda decir que no. Todos están bajo pecado. Entró por Adán el pecado y por el pecado la muerte. Todos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Está hablando de antes de Moisés, porque a Moisés fue que fue dada la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Todos morían como quieran. Y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama Jesucristo. Está diciéndote claramente que por la transgresión de aquel murieron muchos, pero abundó mucho más la gracia por aquel hombre que se llama Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia de Adán, para condenación, pero el don de Dios en Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán para vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don. Querido hermano que me escuchas, Dios se ha compadecido de nosotros y ha colocado a su Hijo para que sea el don de la gracia, para que a través de ese don de gracia tú seas justificado. Tú que traes la imagen del Adán terrenal, tú que traes la sentencia de muerte sobre tus hombros, para que pases de muerte a vida. Ahora Dios tomó a su Hijo y lo colocó en posición de cargar los pecados de la humanidad. Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso que la ira de él fuera sobre él. Y su Hijo humildemente no abrió la boca, sino que dijo, hágase tu voluntad, Padre. Y cumplió con esa encomienda. Dios te ha redimido. Tú no le debes nada a Dios. Dios te ha salvado. Tú has pasado de muerte a vida. Por cuanto Cristo murió, tus pecados fueron muertos también. Tu sentencia fue muerta. Tu sentencia fue eliminada. Ahora Cristo ha resucitado para la gloria de Dios y para bendición nuestra, porque en la medida en que nos declaramos en favor de Jesús, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, es lo que está diciendo Pablo. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de Él que hemos alcanzado esas bendiciones. No hay forma de añadirle, no hay forma de restarle. Simplemente hay que declarar que Dios nos ha justificado por medio de su Hijo, por quien tenemos entrada, por creer, por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese debe ser el gozo de todo hombre. Ese debe ser el gozo de todo creyente. Gloriarse, no en él, no en cómo se ve, no en su santidad, porque todo eso es relativo, sino gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza de la gloria de Dios es Cristo cuando aparezca en medio de las nubes del cielo y nos dé lo prometido. Porque Cristo nos ha dicho que irá delante de nosotros y que en un abrir y cerrar de ojos aparecerá. Cuando suene la trompeta en el día del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y en todo lo que nos pasa. ¿Por qué?
porque tenemos la esperanza de gloria y no hay nada más grande que el hombre terrenal pueda contemplar que la esperanza de gloria, la cual ha sido puesta en Cristo Jesús. La gloria sea para Dios, que nos ha bendecido grandemente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos, entiéndase, por todos. Mas Dios muestra su amor. Es que esta es la gloriosa noticia que pregoneros del Evangelio tienen que anunciar, y todo aquel que se sienta agradecido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted quiere algo más hermoso. Si usted es pecador, siéntase pecador para que pueda ver la grandeza de Dios. Porque el problema de todo esto, queridos hermanos, es que si usted no se siente pecador, si usted no siente que usted ha heredado la corrupción de Adán, si usted no siente que usted ha heredado la muerte, usted no ve la necesidad del perdón. Usted no lo ve como lo vio la mujer que lavó los pies de Jesús. Usted no lo ve como lo vio el ladrón de la derecha de Jesús, que dijo, acuérdate de mí. Usted no lo ve como lo vio Zaqueo. ¿Ve? Usted lo ve como algo insignificante que usted puede solucionar. Y tristemente, Jesús le dice a esas personas, en vuestros pecados moriréis. Porque si usted no ve la necesidad de un Salvador, usted no tiene necesidad de Jesús. Usted no tiene necesidad de medicina. Entonces usted puede enfrentar el juicio de Dios en sus méritos. Y cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Pero Jesús nos manda a que seamos humildes y que reconozcamos que Él es la luz del mundo. Que en Él Dios redimió todos tus pecados. Que en Él el nuevo mundo es una realidad. La nueva era es una realidad porque Dios trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, cuando Cristo resucita, ha resucitado el nuevo hombre. Cristo es la primicia del nuevo siglo. Entonces tú, por estar integrado por la fe en Cristo Jesús, eres parte de esas primicias. Por eso es que dice que hemos sido llamados a nueva vida. ¿A qué nueva vida? A saber, por una conciencia clara, teniendo la conciencia clara de que somos integrantes del nuevo siglo por medio de la fe en Jesucristo. Óigame, si usted pertenece a las tinieblas, está enfermo de la cabeza a los pies, y Dios por medio de Jesús le hace una oferta como esta, hay que ser mal agradecido para no aceptarlo. Pero agradeciendo la obra de Dios en Cristo, nos tiramos de rodillas y decimos gracias doy a Dios por Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Porque Dios nos ha restaurado en Cristo Jesús. Dios ha traído el nuevo siglo. Es que no puedo dejar de repetirlo. Dios ha traído el nuevo siglo y le ha dicho a usted, si quieres pertenecer, solo cree. Cree que Dios te ha vindicado. Cree que Dios te ha dado vida. Y esa vida está en su Hijo. Y no solamente eso. Dios, como dice Hebreo, ha abierto el camino para que lleguemos al lugar santísimo. Ya no somos enemigos de Dios, porque Dios restauró la relación de enemistad que había a través de la muerte de su Hijo, a través de la resurrección. Ahora en Cristo, como mediador e intercesor nuestro, tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a petición, a orar, a clamar, y Dios nos escucha porque tenemos un mediador justo en el cual Dios tiene contentamiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Ven? El llamado es a que evites caer en las manos del Dios vivo. Salvos de la ira quiere decir que Dios, que todo aquel que no vaya a través de Jesús tiene que enfrentar el juicio en sus méritos. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros, los seres corrompidos. Pero estando justificados en su sangre, es decir, estando limpios, habiendo sido declarados inocentes por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, Dios nos declara salvos y seremos salvos de la ira que vendrá cuando Cristo aparezca en medio de las nubes del cielo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, hay un juicio pendiente para aquellos que no acepten el perdón de Dios en Cristo. Por lo tanto, mi consejo es que entiendas la necesidad de un Salvador, que entiendas que necesitas arrepentirte de haber traído la imagen del Adán terrenal, de ser un pecador como lo eres, descendiente de Adán, y que veas el perdón de Dios manifestado en la cruz del Calvario, porque Cristo dijo, si el Hijo fuere levantado, a todos atraeré. Bendito sea el nombre de Dios que nos atrajo a todos y al encerrarlo todo bajo pecado, Dios nos ha redimido. Esa es la gloria de Dios manifestada en el Calvario. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es que ese es el llamado, a que todos nos gloriemos en Cristo, porque es en Él en donde hemos recibido la reconciliación. No nos debemos gloriar en nosotros mismos, no nos debemos gloriar en lo que tenemos, no nos debemos gloriar en cosas que son pasajeras, que no tienen valor ninguno, porque nada de lo que pertenece al mundo tiene valor. Debemos gloriarnos en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y la gloria de Dios que ha sido manifestada en Cristo Jesús nos ha sido dada. Y Dios nos ha hecho reconciliación, que es lo que está diciendo el versículo. Dios nos ha hecho reconciliación, es decir, ¿dónde está el problema? Si ahora de enemigos pasamos a ser amigos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque el viejo hombre fue crucificado. Si el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ahora no servimos al pecado, ahora servimos a la justicia, ahora servimos por agradecimiento a lo que Dios nos ha dado. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y mientras yo me gloríe en Cristo Jesús, el enemigo no tiene parte. Gloríate en Cristo Jesús para que tu fe aumente. Gózate en las promesas de Dios para que tu fe aumente. Reconoce que Dios te ha reconciliado y vas a ver la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la esperanza de Dios, la grandeza del amor de Dios manifestado en Cristo. Y esa grandeza te hace perteneces al viejo siglo, pero te hace vivir confiando en que ya eres miembro del nuevo siglo, porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios, que esta gloriosa verdad no las hace consciente día a día. Por eso es que Efesios es glorioso, porque mire, Efesios dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted estaba lejos, porque usted había sido destituido de la gloria de Dios. Ahora, Dios le ha traído, le ha hecho cercano, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno. Aquello que dividía a los hombres, aquello que los hacía superior o que pretendían hacer distinción entre unión, se acabó. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos permite, ¿verdad?, en su amor gozarnos en estas cosas, porque mediante la cruz reconcilió ambos cuerpos y anunció las buenas nuevas de paz, para que entendiéramos que ahora se trata de confiar plenamente en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, de confiar que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición, no con alguna, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Él nos escogió por su gracia, por su elección, antes de la fundación del mundo. O sea, y ahora, ¿qué queda? ¿Qué queda si el mundo está dando su señal? El mundo está haciendo su
su revolución de que ya no aguanta más y de que Cristo debe venir a buscar su pueblo, de que Cristo debe limpiar todas las cosas, purificar todas las cosas, con fuego como se purifican las cosas verdaderas, según la tradición. Y así ha prometido hacerlo. Entonces, nos dice a nosotros que procedamos al arrepentimiento, que le busquemos en espíritu y en verdad, para que podamos estar ese día glorioso junto al árbol de la vida. Es una noticia extraordinaria. Y el llamado es a que nos reconciliemos con Dios, que le busquemos tal cual es, porque Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era ese misterio de su voluntad? Según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto ese propósito, ¿verdad? De reunir todas las cosas en Cristo, al fin de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso es que Dios hizo un solo hombre. Por eso es que Cristo es la nueva creación de Dios. Cristo es aquello que Dios nos regala y donde está todo. Cristo es todo en todo, para que entonces no tengamos diversidad, para que entonces yo no sea diferente a ti ni tú diferente a mí, para que entonces podamos ver a uno solo. Y este se llama Cristo Jesús colgado de la cruz. Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Porque es que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Ve? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia son aquellas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que Dios nos ha restaurado, que ahora somos parte del nuevo siglo, que solo por la fe dejamos el viejo hombre y ya pasamos a ser parte del nuevo siglo, que solo por creer Dios nos otorga justicia, y una justicia limpia y pura y perfecta, la cual fue labrada por el derramamiento de sangre, de una sangre preciosa y perfecta, que jamás pierde su poder. Yo te invito a que no cambies las cosas celestiales, las promesas de Dios, por las cosas del mundo, por la vana manera de vivir, como lo dice el apóstol Pedro. Rechacemos la vana manera de vivir y adoptemos la fe de Jesús como forma de vida, porque esa forma de vida nos pone en perspectiva con el nuevo siglo, a caminar, a anhelar hacia esa dirección, el nuevo siglo, que al fin de cuentas es lo que Jehová quiere, que todos procedan al arrepentimiento y todos sean parte del nuevo siglo. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entender estas gloriosas verdades, buscándolas en la Escritura, estudiando la Escritura, viendo dónde Dios colocó su amor, viendo dónde Dios colocó su gracia. La gracia de Dios no está en ningún hombre, la gracia de Dios está en Cristo, está y estará, porque Cristo nos fue dado para la eternidad. Por lo tanto, gózate en donde Dios te ha colocado las bendiciones y vive esperanzado en que cuando suene la trompeta en el día del Señor, en cualquier momento, seremos semejantes, seremos transformados y seremos semejantes al que nos redimió. Bendito sea su nombre, que la gloria de Dios y su Santo Espíritu permita que tú puedas entender estas grandes verdades. Vamos a orar por los enfermos, Señor, que hay varias peticiones. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Te suplicamos toda tu atención, Padre Celestial, a estas peticiones y que conforme a tu misericordia, Padre Celestial, seas con cada una de ellas. Hay muchos clamando por sus familiares, hay muchos clamando por sus necesidades y te suplico que seas con cada uno de ellos. En ese dulce y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice Filipenses, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Esa es la gloriosa esperanza que debemos tener. Por nada estemos afanosos. Simplemente permitamos que Dios guarde nuestro corazón, nuestra mente, en la sabiduría que nos ha sido dada en Cristo Jesús para ese día glorioso cuando Cristo aparezca en medio de las nubes del cielo. Recuerden también que estamos en la emisora Inspira FM 88.1, jueves de 8 a 9 y sábado de 2 a 10. Estamos por este canal. Suscríbase, es gratis. De alguna manera puede alimentar su fe con las cosas que escribo o que anunciamos. Pregoneros del Evangelio anuncia por este canal. Y por Facebook también, que escribimos mensajes alentadores en relación a la fe de Jesús, para que entonces no tengamos excusa, porque Dios es sabio y el enemigo de Dios siempre está buscando pretextos para que no escuchemos, para que no enaltezcamos, para que nuestra fe no crezca. Pero Dios es sabio. Dios levanta hombres para que anuncien por donde quiera su verdad. Y pregoneros del Evangelio, esto es lo que hace. Entre tanto y hasta tanto, Dios me los bendiga. Dios permita que su fe nunca falle y que podamos vernos ese día glorioso cuando suene la trompeta en el día del Señor. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.